Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Hay iglesias sanas y hay iglesias tóxicas. No puedo meterlas a todos donde mismo, ¿ok? Ahora, pero si usted le pregunta a todos los pastores del mundo cuáles son las sanas y cuáles son las... Sí, la mía es la buena. Todos la los mía es la pastores buena. van a decir que la mía es la buena. Es esa libertad de culto la que nos permite, por ejemplo, que el día de hoy yo pueda estar hablando de ideas progresistas y seguir siendo pastor. Porque si eso no existiera, ya muy bien. Todos los cristianos del mundo tenemos una cosa que nos rige y esa es la Biblia. Ahora, bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Hey, bienvenidos a Conciencia Podcast. Este episodio va a ser un episodio un poquito diferente. Y la razón es que se suponía que iba a ser un Sinergia Random, pero por errores de calendarios y cosas así, al final solamente nos conectamos Leo Lozano de Cosas Comunes, David López y yo. A última hora, por la temática que se hizo, por el formato, por la dinámica, obviamente Leo y yo nos pusimos a pelear, entonces dijimos así como, no, esto suena más a Conciencia que a Sinergia. Por eso van a escuchar que la introducción es como bienvenidos a Sinergia, y sí, esto como Sinergia, y Sinergia aquí, Sinergia allá, y al final nunca salió en Sinergia. Pero ya, solamente quería como que quedara claro. Pero ya los dejo con la conversación. Hablamos de relativamente el rol del pastor. antes de empezar a grabar, Andrés nos estaba platicando que tiene desde enero de no ir a la iglesia. A ver, Andrés, platícanos tantito y nos platican nada más así rapidito un resumen de eso. No, yo no he hablado con nadie. No seas maricón. Mejor empezamos, Dios. Ahí les enseño nice. Qué bueno. Ah, ya quedó, Satán, mira. Man. No, que no es Satán. Es un becerro. Es Yahvé, es Yahvé. Pues Yahvé. Tiene cuernos. No. Yahvé. Man. De hecho, ¿sabías que desde la crítica textual, cuando está el pasaje que leemos que dice que Moisés bajó resplandeciendo en su rostro, en los textos más antiguos de hebreo dice que bajó con cuernos, porque Yahvé se representaba como un toro y bajar con cuernos era como que bajaste con toda la unción de Dios. Así que no es un chivo, es la representación antigua de Yahvé. Ya sabes que lo de David es hacer enojar gente, Andrés, entonces. Sí, me mandaron un mensaje. Me pusieron, oye, ¿por qué no piensas en la salud mental de todos los cristianos conservadores? Y yo, apenas pienso en la mía. Deja tú, no te vayas tan lejos, más piensa en tu papá, lo vas a infartar, David. Esa Sí, es su ¿qué dijo su estrategia. papá? Esa es su estrategia para quedarse con la iglesia, infartarlo. No ha dicho nada todavía, pero ayer grabé con Julio Navarro y subió una historia de cargando problemas o procesando problemas, algo así. Le dije, ese fue el quote que apareció en el vientre de mi mamá cuando me estaba gestando. Muy buena. Ok, venga, vamos a darle. ¿Estás listo, Andrés? Listo. Ok, amigos, amigas, gracias por acompañarnos en el episodio de marzo de Sinergia Random, y el día de hoy estamos muy bien acompañados. Unos cambiaron de último minuto los planes, pero
tenemos aquí fieles, como siempre en este 2022, a Andrés Marín, que lo agarré con medio trago de juguito en la boca, pero buenas noches, Andrés. Sorry, hello, hi. Y por el otro lado, el buen David está por acá también, desde el bello Bajío. Así es, aquí andamos. ¿Qué onda? Nada. Pues, mi gente, mire, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero... Bueno, pero también tenemos, dando la bienvenida al buen Leo Lozano desde Austin, ¿cuál Austin? Desde Houston, Texas. Ya te ando cambiando tu locación, Tiempo. compa. No, Houston. Lo que pasa es que la voz de Leo no se pierde. Todo el mundo sabe quién es. Gracias. No, pero que gracias, hay que presentar a nuestro omnipresente de los podcasts. Pues gracias por la bienvenida, David. Entonces, antes de empezar a grabar, estaba muy buena la plática que traíamos y Chiva, cómo no le piqué grabar antes, pero no se preocupen, mi gente. Aquí estamos para darles el chisme completo y va a estar buena la plática porque David y yo estamos en contra de Andrés para variar. Como siempre. Qué vida más difícil. Se te ha caído. Yo no sé David, por qué rayos me pongo yo en estas situaciones siempre. Es como que soy masoquista. Sí, yo creo que sí. Pero entonces vamos a hablar ahorita de autoridad pastoral. Entonces ya saben, ya nomás con eso saben que esto se va a poner bueno porque Andrés está aquí. Pero esto comenzó porque Andrés estaba sacando de su ronco pecho. Nos estaba diciendo que tiene desde enero, más o menos, que por causas de COVID y No, de diciembre. Desde diciembre, fíjate, peor aún. No, pero allá en Los Ángeles se vino una cadena de Omicron bastante fea y pues por ahí pausaron un poquito, pero después, oye, pues ya estamos en marzo y aquí como que pues ya está como que todo normal y ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Empezó a hablar con su señora esposa y pues está así como que, ay, pues no sé, andan así como que entre que sí, que no y que lo que sea. Pero nos platica que eso era secreto. Eso yo se los dije a ustedes dos. No, aquí no hay secretos, usted lo sabe. Entonces, sí es cierto. No, pero tu gente no escucha esto. No sé, tal vez sí. Yo los promociono también en mi página personal. Bueno, o sea, tal vez no. Me extrañaría mucho que alguien los escuche, honestamente. Si en mi iglesia tengo años de no hablar de teología porque nadie quiere hablar conmigo, entonces hay grandes posibilidades de que nadie lo escuche. Por amor a usted, voy a editar eso y no voy a hablar de eso. Lo voy a presentar diferente. No, déjelo. Está bien. Ay, seguro. No quiero yo lastimar sus relaciones. Total. No. Andrés dice que no editamos, así que no vamos a editar. Está bien. Entonces, sus hijos se empezaron a involucrar en una iglesia y los hijos están teniendo un tiempo increíble en esta iglesia, pero Andrés está así como que, pues no sé, yo no sé si me voy ahí o no. Y a David y a mí nos dio mucha curiosidad esta iglesia. Entonces, pues le pedimos el nombre y todo y aquí empezamos a estoquear. Y ya empezaron eso. Sí. Nos metimos aquí a checar. No, pues porque queremos, Mike, no queremos que llegues a un lugar a ver la foto cosas del pastor, a ver la foto. Queremos cuidar que sí. O sea, queremos ver que no llegues a un lugar más fundamentalista del que ya estás. No, deja tú. Yo estoy preocupado. Yo no quiero que llegues a una iglesia donde el pastor se parezca a David. Entonces, imagínate, no. Yo más bien rogándole a David que no deje el pastorado, porque ocupamos más como él. Tú, es más, en un poquito tiempo, tú vas a ser el anciano principal de la iglesia. Tú vas a ser el principal ahí, supporter. A ver si me aguanta David. Bueno, ¿saben qué es vacilón? ¿Qué? Yo me acuerdo como en el 2005, en el 2006, yo estaba en una iglesia, yo estaba joven, tenía tal vez 24 años, había un señor. Pensé que ibas a decir que tenías pelo. También. Había un señor que, viéndolo bien y acordándome, ese chaval estaba en plena construcción, era, lo único que quería hablar era de crítica al sistema, y yo lo odiaba, me caía tan mal. Y yo hablando con mi esposa hace poco, yo le decía, brother, yo soy esa persona, se llamaba Mario Galeano. Y ese señor, Mario, toda la iglesia lo detestaba y lo odiaba porque él quería ser parte de la iglesia, pero cada vez que había alguna actividad, él levantaba la mano, él opinaba, él ponía a pelear a la gente,
qué persona más difícil, brother. Yo me convertí en él. Ese soy yo. Yeah. Y me da tanta tristeza pensar lo mal que lo vi, lo mal que me caía. Y pobrecito, man. Y te lo hemos dicho, que te has convertido en lo que juraste destruir. Y es que así pasa, Mike. Pero bueno, eso no es el punto. La cosa es que viendo la página web de la iglesia, de la futura iglesia de Andrés, empezamos a ver ahí de que su misión, su visión, de qué se tratan, en lo que creen y todo esto. Y llegamos a una parte donde habla de el rol del pastor. Y Andrés se empezó, ya se imaginarán, no, ¿qué es eso? Eso está mal y que no sé qué. Y David y yo así como que... Más, se lo leo. A ver, por Aquí favor. dice... En español. En la página de la iglesia, traduciéndolo, dice: nosotros creemos que el rol del pastor es guiar a las ovejas a una salud espiritual. Entonces mi comentario es así como, no, ya empezamos mal. Entonces continúa. Y David y yo estamos de que, pues más, que ese es su trabajo, pues que quería. Y Andrés empezó a quejar, no, que no sé qué, que ya. Y hace poquito, no sé, hace un día, 2 días, 3 días a lo mucho, el respetadísimo y queridísimo Jaguar, yo sí lo quiero mucho, yo lo respeto mucho, es mi amigo. Yo honestamente no sé quién es, conozco el nombre, pero nunca lo he seguido, no sé absolutamente nada de él. Y estos, digamos, ese post que él puso a mí me lo hacen llegar gente. Exacto. Que de hecho salió en el grupo de ustedes, pero de todas formas me lo mandaron por privado, oyentes de Conciencia, porque muchas de las cosas que a veces salen así en la página de Conciencia son porque gente que escucha me los manda así como, vea, para que se enoje. Funciona. Sí, y para que tengan contexto, alguien le hace una pregunta a Jaguar en Stories y pues él responde y tenía que ver, la pregunta era más o menos así, no me acuerdo textualmente, pero decía así como que, oye, como que, ¿qué hago? Yo no comparto la visión de mi pastor y pues no sé si quedarme o si tengo que buscar otra cosa, así que pues, ¿qué hago? ¿No? Y te acuerdas de la respuesta, ¿no, David? Para ya callarme. Yo de hecho la tengo aquí. A ver. Yo la tengo. La respuesta de Daniel es la pregunta del millón y dice, tú estás para seguir la visión del pastor. Tu pastor no está para seguir su visión. Cuando impones tu visión por encima de la de tu pastor, generas división y eso es algo sumamente tóxico. A lo cual usted está completamente en contra. Y sin embargo... Es que soy en contra dependiendo de lo que usted defina iglesia, porque digamos, yo entiendo que para el formato de iglesia que funciona en este momento, que como Sky Jetani del podcast The Holy Post le gusta decir, The Evangelical Industrial Complex, el complejo industrial evangélico en donde la iglesia es un negocio, es un business, es un sistema capitalista. Funciona, digamos, este sistema funciona donde hay un pastor, ese pastor tiene una visión y todos los demás siguen a ese pastor. Lo que yo ya no creo es que ese es el sistema, empezando desde el principio, digamos, que Jesús pone, ni yo creo que es el que la evolución de la iglesia debió habernos llegado, ni siquiera que es el correcto. Mire, qué entonces, bueno que nombró usted a Jesús, fíjese, qué casualidad, porque le iba yo a preguntar a usted cuál es el modelo principal de un pastor y yo supongo que la respuesta es Jesús, a lo cual usted acaba de confirmar con lo que acaba de decir. Entonces, dígame usted, bíblicamente, tomando a Jesús como nuestro modelo, ¿Jesús le andaba preguntando a ellos cuál era la visión de los 12 o los 12 seguían la visión de Jesús? Bueno, Jesús era Dios, ¿verdad? Entonces yo entiendo completamente que Jesús no era. Jesús no era Dios. Jesús es Dios. De hecho, muchísimos de los sistemas creados gran maestro. De la muerte de Jesús, un gran maestro, son basados en el asunto de que si Jesús no muere, si Jesús resucita, si Jesús está vivo, entonces Jesús es el pastor. Sí. Y aunque hay personas tomando ciertas funciones en lo que eran las iglesias del primer siglo, que no tienen absolutamente nada que ver a lo que son las iglesias de este momento, el pastor era Jesús. ¿Entiende? El pastor siempre fue Jesús y todos los demás, aunque habían responsabilidades, pero no era de un modo tan sistemático, tan jerárquico como existe ahora. Bueno, esa es una idea que tenemos medio utópica de repente, ¿no? Esta idea de decir que Jesús es el pastor.
creo que lo hemos romantizado demasiado a lo largo de los siglos y ciertamente los ideales de Jesús deberían de modelar a cada pastor. Sin embargo, una realidad que podemos ver incluso mucho antes de hablar de los padres de la iglesia, si lo vemos desde los textos neotestamentarios, es que ya había pastores, por ejemplo, Pedro dirigiendo una comunidad en el área de Jerusalén, Santiago también que estuvo ahí, tenemos a un Pablo, tenemos a distintos líderes eclesiales que cada uno tenía su propia visión. Por eso fueron los concilios, porque discutían, a ver, yo tengo esta visión, yo tengo esta otra, yo tengo esta otra, ¿cuál va a ser? Y al final de cuentas todos estaban reflejando de cierto modo las enseñanzas de Jesús desde su paradigma. Entonces, pues desde siempre hemos podido ver cómo sí ha habido liderazgos y que al final de cuentas liderazgos son marcados por el pensamiento comunidades, organizaciones son marcadas por el pensamiento del líder de dicha comunidad. Yo siento un problema aquí grande y es la Biblia habla de muchos predicadores y podemos ir y buscar listas de muchos predicadores, pero un predicador no era lo mismo que un pastor en ese tiempo. Después hay mucha gente que dice, bueno, pero es que ya existía el sistema eclesiástico y la jerarquía aquí y allá y los judíos tenían a la sinagoga y la sinagoga tenía a sus líderes y a sus rabís y todo eso. Sí, yo todo eso lo entiendo. Pero todo eso no son iglesias y pastores, o sea, son cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Los predicadores no necesariamente son pastores, pero digamos, muchas personas que quieren traerme a que en el primer siglo ya existían pastores y el sistema eclesiástico como conocemos en este momento, lo que me mencionan son predicadores. Pero predicadores no necesariamente eran pastores. No, señor. Pero es que desde los datos que tenemos en los textos neotestamentarios, podemos ver que, por ejemplo, el personaje de Pedro, de Santiago, de Pablo, no eran nada más predicadores, eran líderes, eran clero de esta nueva organización que estaba surgiendo, que fue conocida como la Organización del Camino. Y ellos eran encargados, por ejemplo, incluso podemos ver un pasaje, creo que está en Hechos, por acá el pastor Leo podría corregirme, donde al final de cuentas ven que hay mucho caos y dicen, a ver, vamos a buscar diáconos, a buscar hombres que se puedan encargar del servicio social para nosotros podernos dedicar a la enseñanza y a la oración. ¿A qué se refiere? O sea, nosotros tenemos que estar enfocados en la visión, en el cuidado de la salud espiritual de la comunidad y necesitamos el tiempo para poder hacerlo. Y lo social es muy importante, pero necesitamos trabajar en equipo para que otras personas hagan eso mientras nosotros cumplimos las funciones de liderazgo. Entonces, ese es un pequeñito ejemplo de cómo podemos ver a lo largo de los textos espirituales este orden, ¿no? Yo lo que veo en este caso, digamos, es que una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar a grabar, y aquí es donde Leo se dice, ¿por qué rayos no hemos empezado a grabar? Cuando menciono yo la diferencia, digamos, de comunidades a iglesias, donde yo digo, sí, si la iglesia es este sistema capitalista que vende un producto, que todo está bajo los hombres de por encima de los hombros de una personalidad, donde la iglesia es el pastor, donde si ese pastor falta la iglesia se va al carajo. O sea, digamos, ustedes lo que me decían es, pero entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Yo le digo, es que para mí, digamos, una comunidad con personas que se reúnen, que se aman, que hablan, que invierten tiempo, que se ayudan, es que, ¿cómo es que una comunidad automáticamente se convierte en el formato de iglesia popular en este momento? Para mí son dos cosas diferentes. Entonces, digamos, eso que usted me está diciendo, David, de este orden, yo lo entiendo cuando estamos hablando de comunidades grandes, cuando estamos hablando de comunidades que tienen más de 10, 15 familias, por supuesto que se ocupa un orden, pero que ese orden tampoco es... Dale. Es que mira, usted se me está yendo por la tangente. Y nunca me contestó la primera pregunta que hablan de usted. ¿Cuál pregunta me hizo? Yo ni me acuerdo que me haya preguntado. No, ¿cómo fregados que no? Cuando te pregunté acerca de Jesús y te fuiste por todos lados, menos respondiste lo que yo te estaba preguntando. O sea, estamos todos de acuerdo que Jesús es el pastor. Y usted fue algo que hizo y recalcó hace un minuto. Correcto. Ok, Jesús era seguido por 12. Ok, 12. Esa era su comunidad. Así, usando tus palabras, esa era su comunidad. De hecho, 12. Era seguido por más. Sí, pero totalmente. Los textos bíblicos. No.
gusta hay etapas. 12. No. Es que hay etapas. Les Hasta gusta hacer el asunto a 12 como para buscarle cierto orden y todo. No. Pero Es eran docenas de docenas, bro. no, sí, pero es que es como toda organización. Hay niveles. O sea, tenemos a Jesús, que es aunque a muchos no les gusta, el sistema piramidal y el sistema jerárquico, la realidad es que sí existe y siempre ha existido. Tenemos a Jesús, que es la cabeza, es el pastor. Jesús tenía el grupo de 3, así que era su grupo más Pedro, que es el unido. primer papa. No, espérame. No empieza a revolver aquí. Jesús tenía 3. Pedro, Andrés y ¿quién era? Juan, Pedro, Andrés cabrón, y Juan, probablemente. Después estaban, los 12, esos 3 más los otros 9, 12. Y sí, después era seguido por otros cientos. Y luego tenías a las multitudes, o sea, sí. Pero aún en el grupo más selecto, con quien Jesús pasaba el mayor tiempo, eran nada más 12 y Jesús, ¿ok? Aún en ese grupo más pequeño, 12, había una jerarquía, Andrés, y había un pastor, y era una comunidad, no era una iglesia, y en esta comunidad había un líder, se llama Jesús, es el pastor, ¿ok? Entonces, sea un grupo chiquito en casa, o sea una iglesia de 100 personas, o sea una mega iglesia de 4,000, 5,000, 10,000, se necesita de un pastor. Y ahora, precisamente en nuestra actualidad, sí, Jesús es el pastor, es a quien seguimos, pero no nos hagamos mensos. O sea, necesitamos a alguien que nos ejemplifique quién es este Jesús. No ocupamos a nadie que nos ejemplifique. No, claro que sí, Mae. Claro que sí. Porque si no, ¿por qué le pidió Jesús a Pedro, hey, encárgate de estos? Yo me voy y les voy a dejar a mi espíritu, pero a ti te dejo este encargo. Cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Si es necesario, aunque no le guste, cuida mis ovejas. Y entonces, ¿cuál es el rol del pastor que tanto le molesta a usted? Explíquemelo. O sea, no me diga qué es lo que le molesta. Definamos. Pues y David le hizo David hizo esta pregunta. ¿Qué entiendes? ¿Cuál es el rol del pastor? Ok. Y esto yo lo he dicho muchas veces y creo que lo dije en un Sinergia hace tiempo también, donde si el trabajo del pastor es amar y cuidar a sus ovejas, todos califican como pastores porque todos tenemos ovejas. No. Y todos somos ovejas de absolutamente otro montón de personas. Aunque David diga que sí, no. Somos ovejas de alguien. Sí. No. Ahí déjenme les digo qué pienso. Creo que los seres humanos en las cuestiones de la espiritualidad nos hemos perdido en cuestiones de términos. Y eso lo platicábamos el otro día en el grupo de podcasters, ¿no? Como la iglesia es una cosa y la organización eclesial es otra completamente distinta. La iglesia son las personas. Y las personas pueden reunirse en comunidades del tamaño que sean, y la iglesia, que son las personas, están llamadas a cumplir la misión en cualquier lugar que estén, independientemente de la doctrina a la que sean afiliada, la denominación a la que sean afiliados. Y por otro lado tenemos las organizaciones eclesiales, que yo les veo un valor muy grande. Digo, si no sería coach espiritual o pastor, porque pues qué sentido tendría si no le diera valor a la comunidad espiritual, pero son organizaciones. Y creo que ahí mismo también romantizamos el término de pastor, ¿no? Y yo sí creo ahí lo que dice Andrés, ¿no? Que pastor es quien cuida de, por lo tanto, todos somos pastores. David, sin embargo, después de 3 episodios de Sinergia, al fin me da la razón en algo, cabrón. Bueno, quiero dejar terminar a David y déjalo luego que termine, David. Sí. Lo voy a dejar terminar. Pastor se ha limitado al líder de la organización en algún momento, y creo que esto tiene que ver con las cuestiones. No sé, no me he puesto a estudiar ese punto, pero asumo que tiene que ver con la reforma protestante, donde nos tratamos como de diferenciar de nuestros hermanos católicos que tenían otros nombres como obispo, padre, el cual hicimos un pésimo trabajo, cardenal, etc., que eran términos de liderazgo clerical, y lo resumimos todo a pastor, tomando una función que es para todos y lo limitamos a el líder de la organización. Yo creo que organizaciones tienen que tener líderes, y al final de cuentas recordar que la misión y la tarea de este líder sí es llevar la visión, cuidar la salud espiritual, pero al final de cuentas todos los seres humanos somos pastores, que de cierto modo lo enseñamos, ¿no? Siempre decimos que los padres somos los pastores de nuestra casa, y que cada grupo tiene como 2, 3 personas que cuidan de los demás, y también decimos, ¿no? Cada uno somos responsables de ver por el bienestar de los que nos rodean, que eso sería como la idea de pastor, estar viendo por el bienestar de los demás. Entonces creo que como
como cerrar la semántica a pocas palabras ha causado todos estos conflictos de repente a lo largo de la historia, ¿no? Reducir el término iglesia tanto para la comunidad de personas como para la organización y reducir el término pastor únicamente para el que dirige la iglesia, como que ahí es donde se ve el rollo. Y después los pastores nos enojamos cuando nos dicen, es que eres el CEO de la organización. No, yo no soy CEO, yo soy pastor. Pero pues nuestras funciones son muy similares a las de un CEO. Entonces, como que por ahí va la confusión que de repente genera conflicto, creo yo. Ahora, sí, pero aquí te va un pequeño detalle. Y es que uno de los problemas radica cuando no entendemos, para empezar, cuál es el rol del pastor. Porque cuidar de la gente es uno de muchas cosas que tiene que hacer un pastor. Entonces dice Andrés, no, pues es que el rol del pastor es cuidar y pues es que todos tenemos que cuidarnos. Yo no dije que cuidar. Sí Yo dijiste dije ahorita. cuidar y amar. Por eso, cuidar y amar no es el único rol de un pastor. Ahora, gente, Pero usted puede dividir. No, tiempo. No. ¿Qué hace un padre? Cuida Tiempo. y ama a sus hijos. Y pero eso no es Y lo aún único que hace así un padre, es ¿verdad? muchísimo más. Por supuesto Exacto. que no. Pero eso es un Tiempo. disminutivo para abrazar No, es que esto es todo importante, Andrés. lo que No, conlleva. perdóneme, pero no. Y esto es importante, ¿ok? No, perdóneme usted, pero no. Y es que cuando hablamos lo que se me hincha y nos olvidamos de la Biblia, No sea vulgar está tampoco, difícil. Trato, pero ni modo, aguántese. Entonces, sí, todos nos podemos amar y todos nos debemos amar como cristianos, como gente, punto. Todos nos podemos cuidar, sí. Nada más que el rol del pastor no es exclusivamente el de cuidar y el de amar a la gente. ¿Cómo se ve como pastor cuidar y amar a la gente? Pues tiene que enseñar de manera correcta, tiene que predicar, que no es lo mismo enseñar y predicar, tiene que cuidar, tiene que ejercer autoridad. Todas estas cosas son parte de las funciones de un pastor. ¿Dónde encontramos esto? Déjame pensar. Todas esas en la Biblia son también cosas que hace un padre. Sí, mae, ¿Qué hace usted eso? Aquí no ama? tiene nada que ver el padre, ¿ok? Por supuesto que tiene. Vea, No, Eso mae, a partir le de voy a decir mañana algo. voy a cambiar No, mi podcast de un pastor progre a un padre progre. Sí, tiempo, El mae. problema que usted tiene aquí, no revuelva cosas, Leo, por favor. es que usted como pastor Ajá. se ve en la necesidad de defender No. su posición. Mae, yo lo único que estoy haciendo es qué es lo que dice la Biblia al respecto, no qué pienso yo. Y eso es lo que hace un pastor. Como si la Biblia fuera súper clara. Es que ese es el problema. No, es que sí, en esto sí es claro, mae. Es que sí es claro. Comentario de Leo, usted está defendiendo a muerte lo que usted es. Entonces, sí. Pero ¿por qué, mae? Digamos, el ejemplo. ¿Con qué autoridad lo hago? Porque no es autoridad, es Sí, identidad. no. El problema de que yo hable mal del pastorado es que le está tocando su identidad No, y su mae, ego. pero lo que yo estoy Es el hablando problema es de grande. lo que dice la Biblia. Lo que se está hablando es de lo que se le ocurre, nomás porque sí. Esa es la gran Sí, diferencia. Cuando un jaguar viene y dice lo que dice, o sea, es que por eso el subtítulo que yo le puse cuando tiro la historia de jaguar es típico, un pastor defendiendo la autoridad del pastorado, porque, o sea, el asunto es esto, Leo, su posición de pastor hace que en este asunto usted esté tan bias, porque no es solo un asunto de definiciones, es un asunto de identidad. Entonces yo lo entiendo, ¿entiende? Yo lo entiendo. Yo sé que esto es en lo que se ha convertido en la iglesia. Yo sé que usted pertenece a una y la iglesia Sí, usted le mae, da un pero se le palo y olvida todo. que yo no nací pastor, mae. Yo tengo 2 años de ser pasor. Yo sé, Y Leo, tengo pero ¿hace cuánto quiere usted 40 de ser pastor? parte de una iglesia y en los cuales yo he Sí, vivido. pero es que bajo este ese tipo principio. de cosas, digamos, mi problema con eso del pastorado es que como es un sistema, digamos, la iglesia, este sistema de poder, eso yo lo he dicho un montón de veces, mi problema usualmente es con el poder. Mi Lo problema grande en lo que en lo que la iglesia se ha convertido, en lo que los pastores se han convertido en este momento, es por el sistema de poder, esta autoridad que se le ha dado a una sola persona. Todo está en los hombros de una sola persona. Sí, no. Ok, sí, no. Entiendo su punto, ok. Y es ahí donde hay iglesias. Tenemos que partir de aquí. Hay iglesias sanas y hay iglesias tóxicas. No puedo meterlas a todos donde mismo, ok. Ahora, pero si usted le pregunta a todos los pastores del mundo cuáles son las sanas y cuáles son las sí, la mía es la buena. todos la los mía es la pastores buena. van a decir que la mía es la buena. Sí, Claro. Entonces ya tenemos un problema ahí le va, grandísimo de vallas desde el ahí le principio. va.
ahí le va. Dígame usted Sí. una mala, Leo. Permítame. Porque no me quiero, nos podemos ir a 1000 partes de aquí, No sé qué. pero no es eso, mae. Vale, no importa, y a veces una maldición. No importa lo que usted piense, lo que yo piense, lo que yo pueda decir, ¿ok? Porque Lo que importa es lo que dice la Dios. Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Sí, mae, claro que sí. Tenemos algo en lo que nos basamos. O sea, tenemos algo en lo que nos basamos. Todos los cristianos del mundo tenemos una cosa que nos rige y esa es la Biblia. Ahora, entiendo que usted la puede Yo interpretar hubiera pensado que es diferente. el Espíritu Fíjate, Santo, ¿verdad? Yo iba a decir Sí, que. mae, yo creo que- no, pero no Bueno, caigamos en no, cosas es la Biblia. burdas. Está bien, Leo. O sea, sí, la Biblia es inspirada es la palabra inspirada de Dios, mae. O sea, no caigamos en esas falacias estúpidas, ¿ok? Por ejemplo, Todos tenemos falacia esto. estúpida es que el Falacias cristianismo debería estar Pucha, Leo. regido por las enseñanzas de Jesús, no por la Biblia, porque las enseñanzas de Jesús. ¿Y dónde las están encuentras? reducidas ¿Dónde las encuentras, David? en un compendio que forma parte de la Biblia. Porque yo ¿Cómo creo se que cuando llama? decimos La Biblia. no. Ah, hay Es- enseñanzas de Jesús en fíjate. otro lado, en el libro vaquero. No, las encontramos en. Come on, Déjame vato, te no digo, manches. O sea, escucha lo que voy. La cosa es que decir que el fundamento del cristianismo está en la Biblia es ampliarlo a las enseñanzas de Jesús y un montón de personas más. Aún así, de Jesús son las perspectivas de otras personas. Yo creo que el fundamento del cristianismo y del liderazgo cristiano debería estar fundado en Jesús, que está en los evangelios que forman parte de la Biblia, y todo lo demás. estás diciendo lo mismo, vato. No es lo mismo, man. Sí, no es lo compadre. Jamás, Sí, mismo. Leo. sí, Porque totalmente. por ejemplo, ¿Quién fregados tomar- ¿a quién se le ocurrió la Biblia? Vamos, 1.0, cristianismo 1.0. ¿A quién se le ocurrió la Biblia, vato? ¿A quién se le ocurrió la Biblia? ¿A quién dice usted? ¿Al el primer Espíritu Santo? testamento se le ocurrió a los líderes. Lo que del hoy tú judaísmo. conoces como la Biblia, David. Al primer quién se le ocurrió testamento es un A un producto concilio. Otra vez. de Edras y Exacto. sus editores. No. Otra. ¿A quién, David? A un concilio de padres de la iglesia. Exacto. Gracias. ¿Y de dónde sacaron eso, vato? De la Del necesidad Espíritu de tener Santo. un canon formado para poder darle Sí. validación a los dogmas y doctrinas que estaban teniendo fuerza Gracias. en el Ok. momento. Entonces, solamente a hay los una- dogmas Andrés, y doctrinas espérame, Andrés, que ellos espérame, Andrés. querían. si te Porque quieres la llamar razón que el canon Andrés, se crea es para Andrés. apagar otras doctrinas enemigas y Andrés herejes. Marín, si te haces llamar cristiano, Ay, Leo, vas a entrar Ay. en eso, man. ¿Estás seguro? sí, ¿Estás mae, seguro, man? el día que Ok. quieras. Ok. Está bien, dele. Hoy por Hasta se me hoy, salió un moco. hoy por hoy, ok, los cristianos de todo el mundo, católicos, ortodoxos, se me olvidó el otro, los cópticos y lo que tú quieras, y los evangélicos y los reformados y lo que tú me digas, todos los que se hacen llamar cristianos, y yo entiendo que hay muchos cristianismos, David, lo entiendo, pero todos tenemos algo en común, ¿ok? Se llaman los credos, ¿ok? Es la Biblia. Yo creía que era el Espíritu Santo de nuevo, pero- Aún y cuando mi Biblia no es exactamente la misma que una Biblia católica porque hay libros de diferencia, pero a final de cuentas es lo mismo. Lo que hay en la Biblia católica no contradice lo que hay en mi Biblia. Lo que hay en la Biblia ortodoxa no Pero contradice. ¿cuál lo que hay en la traducción? mía. ¿Cuál versión? La que me digas, mae. O sea, la diferencia que puedas encontrar de una traducción No. a otra no cambia la esencia de lo que estamos hablando. Exactamente. Mira, Ahora, las- espérame. Tiempo, porque luego Andrés se me escapa. Entonces, Andrés, parte del trabajo de un pastor y el trabajo de un obispo y el trabajo de un diácono es precisamente que no te me salgas del calzón con tonteras como esas. No, todos los Wow, cristianos Leo. del Ahí mundo, es. todos los cristianos del 3 mundo, pasos para atrás, Leo. no sé. Yo no sé qué le pasa a usted. Todos El los Leo, cristianos del mundo, cuando no Andrés, era pastor, tenemos algo era con lo que otro no, Leo. mae, esto yo siempre Usted lo he va creído. pasos para atrás, man. No, esto siempre No, lo he creído, Andrés. jamás. Claro que sí. Si lo creía, antes no lo había dicho. Claro Yo que me acuerdo sí, cuando en los mae. debates en el grupo de podcasters, usted y yo estábamos del mismo lado. no. Leo. déjenme Mae, les digo, por favor, todos Ahí- nos ahí la- basamos en esto. ahí la No bronca podemos es decir esa. otra cosa. Vean, yo lo que veo es esto, ¿no? Y regresando al tweet, o sea, yo sí creo que el líder de una organización está para ver la visión, pero donde yo veo el problema es donde yo vuelvo mi visión la única y absoluta. Y el problema que yo veo en los concilios es que fue esto, fue callar las voces diferentes porque ya no estaban Exacto. de acuerdo a los intereses de quienes tenían más poder. Lo que yo creo es Dime que una de esas como voces que fue pastores, callada, David. Marción, por ejemplo, Ok, ¿y qué creía Marción?
Pues Marción no creía Los en el Primer arianos, por Testamento. ejemplo. Que creían los arianos. Por una Creían- Los razón fueron arianos no callados. creían en la Trinidad. Exacto. Ay, Y por la una Trinidad razón es un fueron callados. concepto Leo, filosófico, no es un ¿qué le concepto, pasa, no es un señor? concepto que está plasmado, o sea, ni siquiera, o sea, en buen plan, hasta en nuestros textos ¿por qué bíblicos fueron? tenemos No que voy a hacer pecar de eso. malabares para poder encontrar la cuestión de la Claro que Trinidad. no. Claro que no. sí. Claro ¿Por qué que sí. malabares? Pues porque no está claro en ningún lado. Claro que está claro. No, hombre, ¿Cómo no no. va a estar Uy, claro? Leo, Dios mío. No, pero está bien. Come on. Lo que yo voy es Seriously? justamente eso. ¿Ves? Justamente esa es la cosa. El rollo es cuando ¿En qué cerramos te has convertido? las distintas perspectivas que pueden existir y que en nada perjudican la espiritualidad, porque a fin de cuentas la espiritualidad nos debe de llevar a amar y a construir. Y si tú crees que Dios es 3, o crees que Dios es 1, que Dios es 2, o que Dios son 72, como se creía en el Primer Testamento, que estaba el Dios Él con sus 72 hijos y entre ellos Yahvé, si al final de cuentas tú lo que vas a hacer con esa espiritualidad es amar, adelante. La cosa es que no se puede controlar de esa forma. Y al menos yo desde mi experiencia como pastor me he dado cuenta, ¿no? Entre más apertura hay, menos control hay. Pero lo que sí creo que a veces nos falla es poder darnos tiempo para escuchar las voces de las demás personas y también abrir espacio para una pluralidad y equipar a aquellos que tal vez tienen una visión distinta a la nuestra, pero pueden seguir, por ejemplo, y esto tal vez es la primera vez que lo hago público, ¿no? Pero va muy ad hoc al sistema, más bien ad hoc a la plática. Yo no sé si mis ideas y mi visión a la larga es lo más sano para la iglesia en la que estoy. Pero eso no significa que yo me voy a ir nada más así. Porque al final de cuentas, si me voy o no me voy, la iglesia continúa porque la iglesia son las personas y la organización provee herramientas para esas personas. Entonces yo conozco y veo algunas personas que están más alineados a lo que la mayoría de personas de la comunidad comulgan, que puedo estar equipando, que puedo estar preparando por si un día lo más sano es que yo no esté ahí, la iglesia continúe con un liderazgo. Pero ¿eso qué significa? Que yo estoy abriendo el espacio para distintas ideas, sabiendo que al final de cuentas lo más importante son las personas y que así como en esa comunidad tal vez la mayoría de personas tienen un pensamiento, podríamos decir, más conservador, también hay un espacio donde hay personas con un pensamiento más progresista donde podría ser más nutritivo si estoy yo. Ahora, esta es una especulación que la he platicado con ustedes en el grupo, pero que es parte de abrirnos. O sea, lo que yo vería malo es decir, esta es mi visión aquí en CDO y aquí se hace así y punto. Y no importa qué más dicen, si no te gusta, cáele. Yo creo que ese es el problema donde muchos pastores caemos, donde no leemos el cuarto, no leemos la organización y especialmente cuando somos pastores de segunda o tercera generación y no necesariamente de haber heredado la iglesia, ¿no? Porque segunda o tercera generación me refiero a que ya no eres el fundador. Hay iglesias que tienen muchos años y que el pastor que ahorita está, pues no es el que la fundó. Entonces tenemos ahí que ser muy sensibles a cuál es el corazón de la organización y abrirnos a que no nada más se hace mi voluntad, sino que qué es lo que va a construir a la comunidad y desde ahí abrir este espacio de visión. Sí, como líder dirijo la visión, pero también como líder tengo la responsabilidad de ver que esa visión sea la que más construye a quienes forman parte de. Exacto. Entonces, Totalmente. lo que pasó con los concilios fue que estaban estas distintas organizaciones donde distintas personas crecían. Y hubo un momento donde fue, no puede haber diferentes, o todos igual, o nada, o nadie existe. Y es donde se comienza a perder mucho de esta esencia de libre pensamiento, esta esencia donde todos podemos construir desde una base en común, y la base en común, que era la enseñanza de Jesús, que es la virtud del amor, la sustituimos porque lo común fueran credos y dogmas. Ahora, credos y dogmas son buenos, pero creo que nunca deben estar por encima. Sé que este no es el tema. Sé que y yo estoy de acuerdo. Amor es el lenguaje principal y es el mensaje central. Amar a Dios, amar a la gente. Estoy de acuerdo 100% Amarse contigo. a uno. También. Pero el orden sí importa. Y yo sé que tú tienes un orden diferente al mío. Está bien. No es el tema ahorita. No es el tema de hoy. Pero mi querido David y mi querido Andrés. Jesús Adrián Romero dice que... Tiempo. Entonces, la cosa es que cómo entendemos a Jesús importa. Y al final de cuentas, estos concilios y la razón por la cual ciertas voces fueron calladas es porque su entendimiento de Jesús
tenía implicaciones en toda nuestra teología. Entonces no es nada más porque sí, no fueron callados porque piensas diferente a mí. No, que tenían implicaciones en el cambio de la teología que influía en el dogma que se establecía. Pero si somos muy honestos, la perspectiva distinta de Jesús no cambiaba para nada la enseñanza central de Jesús. No, porque fíjate, te voy a decir por qué sí. La enseñanza central de Jesús fue la transformación de la mente para el cambio de nuestras acciones, en acciones que no nos lleven a tirar nuestra vida al Gaena, es decir, a la basura, sino que nos lleven a construir a la gente a nuestro alrededor. No importa si yo veo a Jesús como la tercera persona de la Trinidad. Si yo veo a Jesús, déjame te digo, no importa si yo veo a Jesús como el único Dios, la única manifestación de Dios. No importa si yo veo a Jesús como un gran maestro. Al final de cuentas, que no tenga nada de divino, al final de cuentas, si yo vivo sus enseñanzas, tengo la transformación que él modeló y que él enseñó. Ahora, importa porque cambia por completo el concepto del dogma y de la doctrina, que son necesarios y válidos por las distintas etapas de la vida, pero la esencia de la transformación que vino a modelar Jesús no cambiaba para nada. No, pero te voy a decir por qué sí importa, David. Te voy a decir por qué sí importa. Porque tú me puedes dar un buen consejo, David. Ajá. Eres David. Ajá. Y tienes y tus palabras tienen el peso de tu experiencia, de lo que has caminado, de quién tú eres. Las palabras y las enseñanzas de Jesús importan y tienen el peso que tienen, no simplemente porque Jesús era una persona moral o porque era una persona inteligente. Tienen el peso que tienen porque es Dios. Y sí importa. No, y fíjate, justamente creo que parte de la doctrina de la deificación de Jesús, que es muy importante para la fe que compartimos, era importante porque si Jesús era el Mesías, y ya nos fuimos para otro lado, bueno, eso se llama sinergia random al final de cuentas. Si Jesús era el Mesías y el Mesías iba a ser un rey, y este rey al final de cuentas, este Jesús no se convierte en rey, el Mesías iba a ser un militar y este Mesías al final no se convierte en un militar, entonces ¿para qué hacerle caso a iba a liberar a Jerusalén? Si no fue el libertador que esperamos. Entonces, ¿para qué seguir este iba a matar a sus enemigos, pero muere de virtud del amor que nos ofrece? Entonces no tiene sentido seguirlo. Entonces, pero ¿qué tal? Si no fue nada más un gran maestro que vino a enseñarnos una nueva manera de vivir. ¿Qué tal si fue Dios mismo encarnado? Entonces hagámosle caso a lo que dijo. Ahora, aquí yo es donde veo lo importante y lo bueno de que hubo mentes increíblemente maestras para desarrollar esta doctrina que permitió que a los días de hoy tengamos las enseñanzas de Jesús. Yo soy consciente y lo he dicho, y que si no hubiera sucedido esto, muy probablemente no conoceríamos hoy la riqueza que Jesús dejó en sus enseñanzas. Totalmente. Sin embargo, el hecho de ser una herramienta para que trascendiera no significa que cambia la transformación que trae a nuestra vida de acuerdo a la perspectiva que veamos. Ahora, yo aplaudo que se haya generado esto porque hizo que trascendiera a través de los siglos, pero en nada les afectaba haber tomado esta doctrina y decir, ok, esto es lo que creemos y iba a trascender a través de los siglos, y dejar que las distintas otras comunidades que fueron tachadas de hereje siguieran viviendo su espiritualidad desde su perspectiva, sin tenerlos que excomulgar, sin tenerlos que, excomulgar. Aquí tenemos problemas grandísimos. Espérame. Usted ya ha hablado mucho, Leo, me toca a mí. Y esto regresando. Pero vas a decir algo diferente, David. Este es el problema. Por supuesto. Esta es mi visión. Y necesito darle continuidad a lo que acaba de decir David, porque es importante. Y es que precisamente, David, es que si no tiene sentido esto. Lo que acaba de decir David, sí, es cierto, es importante. Y por eso mismo, David, si tú piensas diferente, si Jesús es otra cosa, entonces está con ganas, créelo. Hay que más no te hagas llamar, nada más no te hagas llamar cristiano. También. No te hagas llamar hay que quemar sus libros. Es que al final de cuentas, fíjate. Si alguien no piensa como yo, hay que destruirlos. Ahí regresamos a los términos. Ahí regresamos a los términos que les hemos borrado el sentido. Entonces, cristiano, incluso lo encontramos también en el libro de Hechos, ¿no? Que en Antioquía fue el primer lugar donde se utilizó el término cristiano, que es una mala traducción, pero en fin, utilicémoslo. Y al final de cuentas, ¿por qué? Porque se comportaban como Cristo. No dice que fueron llamados cristianos porque creían que Cristo
era Dios. Es una No burla. dice que fueron llamados cristianos porque creían que Jesús era la tercera persona de la Trinidad. Ujú. No dice que fueron llamados cristianos porque creían en el canon que hoy tenemos en nuestras No. Biblias. No, fueron cristianos porque actuaban como Jesús. Sí, imitaban a Entonces, Jesús, Por discípulos. ejemplo, yo ¿por qué me sigo denominando cristiano a pesar de que no comulgo con muchos de los dogmas? Porque a final de cuentas, la vida de Jesús sigue modelando mi vida, sigue inspirando mi vida. Ujú. Y aunque creo que estoy a años luz de vivir como lo que se nos relata que Jesús vivió, Ujú. mi meta es poder cada vez avanzar más hacia que su vida modele mi vida. Entonces, si yo vivo tratando de vivir como Jesús, por lo tanto, soy cristiano. Y creo que lo he dicho en el grupo y hasta lo he puesto en mis redes sociales, ¿no? No soy niceo, no soy paulino, no soy evangélico, no soy protestante, pero sí soy cristiano. Porque al final de cuentas, las enseñanzas de Jesús el Cristo es el eje y el centro de mi espiritualidad. Y creo que esa es la parte que se le robó a muchas personas, ¿no? Que eran cristianos del siglo, finales del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV y hasta nuestros días, que por ir fuera de la caja del dogma predominante, se les fue expulsando. Y incluso hasta por eso existimos los evangélicos, ¿no? Porque un día dijimos, no podemos estar en la caja del molde de nuestros hermanos católicos y salen los protestantes. Y luego en los protestantes no podemos estar en la caja de nuestros Pero te fijas la coherencia, al menos ahí, David. Te fijas la coherencia. ¿Coherencia? Eso, coherencia. ¿Qué pasó? Lutero y otros más junto con él hey, no cabemos en esta caja. ¿Qué hicieron? Respetaron la herencia católica. Vamos a hacer algo diferente. Está bien. Adelante. Eso yo creo que es lo importante. Adelante. Pero fíjate, pero lo hicieron diferente manteniendo el término cristiano. O sea, es cristiano de católico romano, cristiano luterano, cristiano calvinista. O sea, el cristiano se mantiene. Y es, por ejemplo, donde yo en este momento donde me siento más o menos que creo que encajo es cristiano progresista. Además, te voy a decir una cosa. La diferencia de entre los luteranos y los protestantes y todo esto, sus problemas o sus diferencias no eran teológicas, eran de práctica de iglesia. Las dos cosas había por ahí. Las diferencias compartimos y mira, quizás 95-99% de la teología católica. Creo que también tiene que ver que eres pastor de una iglesia que abraza la catolicidad, lo cual, creo que sí, ¿no? Sí. Muchísimo. Lo cual yo en realidad respeto un buen. De hecho, incluso aunque soy pastor progresista, dentro de mi comunidad, yo estoy procurando regresar muchas cosas de la catolicidad, ¿no? Cosas tan sencillas, pero que yo las creo tan trascendentales como a la Santa Cena, llamarla comunión y Eucaristía. A los sacramentos, llamarlos como sacramentos, ¿no? Y explicar a las personas qué significa un sacramento. O sea, esas Riquísimo. cosas. Yo creo que es parte de la riqueza de la organización religiosa que permiten que los seres humanos conectemos con las cosas. Sin embargo, creo que esa es la parte, ¿no? Donde podemos respetar, podemos tomar lo que sigue nutriendo y al mismo tiempo, por así decirlo, mantener el apellido aunque tengamos otro nombre. ¿Por qué? Porque el eje y el centro sigue siendo Jesús. Cómo vemos a Jesús, cómo interpretamos los dogmas y doctrinas pueden cambiar, pero el centro sigue siendo Jesús. Andrés, perdón, tienes rato queriendo hablar. Se ha dicho tanto que ya ni siquiera sé. Qué por bueno, dónde entrar. porque regreso al punto. O sea, nos fuimos por una tangente horrible. Sorry a toda la gente. Gracias, David, por La todo. audiencia. Sí. Igual iba a decir algo, pero Yo sé. ya Leo me quitó la palabra. No, pero te la voy a dejar a ti, Andrés. Pues otra vez, pero vamos al punto en el cual comenzamos. ¿Cuál crees que es el rol del pastor? O sea, porque todo lo que ha dicho David, o sea, y cuando dio el ejemplo de su papá y de su iglesia, es que es eso, mae. O sea, a final de cuentas, tu papá fue el que fundó tu iglesia, ¿no, David? Sí. Ok. No, fue el abuelo. No. Mi abuelo tiene su iglesia y mi papá fundó su iglesia por cosas similares, ¿no? O sea, mi abuelo es de una corriente más conservadora y mi papá era progresista para sus días, así que él dijo, no, pues ahí no lograron la sinergia que estamos tratando. Y entonces o sea, tu papá entiende que tiene un llamado, ¿ok? Y tiene una visión de qué es lo que él busca en su iglesia. Y toda la gente que forma parte de la iglesia de ustedes es porque en algún momento se identificaron con esta visión y respetan a tu papá y ellos dicen... O tal vez es porque viven cerca, ¿verdad?
Pero van a la iglesia. sí, pero en algún Del mismo modo que el amor yo- de la vida de todas las personas siempre Pero, es mae, una persona o de su ciudad. yo o de su vivo país. yo vivo cerca de un Jack in the Box. ¿Y sabes cuándo voy a un Jack in the Box? Nunca. Pues por supuesto, porque usted es cristiano, va a Chick-fil-A. Exacto. ¿Por qué? Porque eso es lo que me gusta. Entonces, el hecho que si llevan ahí años, no es nada más porque está cerca, es porque han comulgado, si no es con todo, con mucho de lo que hay ahí, ¿no? Y es que es eso, Andrés. O sea, a final de cuentas, No, jamás, Leo. Vea, Ay. el problema, Leo, desde el principio es que usted y yo nunca vamos a estar de acuerdo porque nuestros fundamentos están completamente quebrados. Diría Rick Usted- semántica. desde que usted empezó diciendo que los concilios, cómo lograron apagar otras voces porque eran necesarias, ya eso a mí me yo no dije ardía eso lo metió la David. sangre. Brother, usted fue el que dijo que hay razones específicas porque otras Sí. brother, esa es la razón principal No. por la que yo Eso no tiene odio nada que ver este con un tipo de pastorado. cosas. Es puro poder, brother. No, Eso pero no tiene no nada que es ver el con el pastor. Es pastor. que tiene todo que ver porque es No. en lo que se convierte. No. En aquel tiempo existían los No. herejeliólogos No. que estaban encargados de identificar Te puedo todas seguir las diciendo que no. herejías y Concéntrate, hacer Andrés. cosas para apagarlas. O sea, Concéntrate. imagínese la riqueza de la espiritualidad que existiría si todas las personas dependiendo, o sea, no importa cómo vieran ellos a Dios, o sea, ¿qué es teología? Es el entendimiento. Sé espiritual. de Está bien, yo Andrés, sé con espiritual. Dios. Pero estamos hablando de cristianismo. Leo, man, déjeme y hablar, tenemos huevón. algo. Déjeme No, hablar. es que Sí, concéntrate. el cristianismo existe porque el poder apagó un montón de voces y destruyó documentos. Brother, obvio que usted va a creer que todos son malos cuando sus enemigos son los que escribieron porque son malos, porque nosotros no tenemos cero documentos de trata de todas eso. esas Andrés, líneas de ideologías religiosas y opiniones. eres parte de una y iglesia, diferentes ¿verdad, Andrés? doctrinas. eres parte Pues de una soy iglesia. parte de una iglesia porque esa iglesia fue la que ganó porque utilizó su poder para apagar otras voces, Leo. Y usted defiende el asunto pues porque a usted No, le man. conviene. Ok. Por supuesto. Andrés. Entonces, ¿qué es el pastor? ¿Cuál es la función del pastor? O sea, todo esto viene simple y sencillamente porque un sistema de poder se ha encargado de mantenerse en el poder y apagar a todos los demás. Es que es Entonces, fácil ensuciar la pues, es una conversación con evolución. eso, man. Es fácil ensuciar la conversación con O es eso. fácil ensuciar la conversación con lo que sea, bro. Pero, por ejemplo, tenemos es que que si entender no, de dónde también vienen creo las que- cosas. También creo que, por ejemplo, y esto va a pasar siempre, ¿no? Es lo normal porque siempre juzgamos el pastorado desde lo más visible. Y generalmente lo más visible sí atiende mucho Es que el a lo sistema está Andrés diseñado. critica. Pero sin embargo, si somos Para honestos, hacerlo más el visible. porcentaje de iglesias visibles es mínimo al porcentaje de iglesias no visibles y no conocidas. Y, por ejemplo, mi abuelo plantó iglesias en rancherías y en pueblitos y montones. Y me tocó conocer a muchos de estos pastores que su corazón era completamente otro diferente a los que estamos en el movimiento relevante. Y digo estamos porque aunque mis ideas son diferentes, pues mucho de la forma, ¿no? La sigo anclada y sigo luchando mucho con esa parte del ego que critica mucho Andrés. Pero al final de cuentas, podemos encontrar muy bien la definición de un pastor en una plática que se le atribuye a Jesús con Pedro. Y esta plática está en la orilla del mar de Galilea, que es el lago de Galilea, y están platicando Jesús y Pedro, ¿no? Y le dice Jesús, hey, Pedro, ¿me amas? Y Jesús, sí, ok, cuida a mis ovejas. Y se lo hace 3 veces. Y ya en algún episodio, tal vez de otra parte, hablemos de los diferentes amores que le habla Jesús. Pero la respuesta siempre es constante en cuida a las personas. Entonces creo que el llamado pastoral es cuidar a las personas. Yo creo que aquí es donde. ¿Y qué significa cuidar, Andrés? Entonces creo que aquí es donde de repente. Pero usted dijo que cuidar y amar no es todo. No, porque perdemos el exacto. humano. No, exacto. Porque ¿Y dónde dice que es cuidar? Por eso, pero creo que limitar nuestro lenguaje hace que perdamos ese rumbo, ¿no? O sea, limitar el lenguaje a que el líder eclesial nada más se le denomina pastor, hace que se pierda esta esencia de la vocación pastoral, porque la vocación pastoral yo creo que al final de cuentas es un llamado para todos. Sin embargo, la vocación de liderazgo eclesial es un llamado para todos. Eso es lo que yo creo, porque por ejemplo, eso que le dice a Pedro
a final de cuentas lo enseñó y lo modeló para todas las demás personas. Sin embargo, también hubo otras palabras diferentes que le dijo a sus más cercanos. Y eso creo que lo encontramos cuando va a ser la ascensión, ya en el momento de despedida. Y ahí hace unas palabras diferentes. Ahí no está diciendo apacienta mis ovejas. El llamado pastorales, o sea, ahí está dando por así decir, un empoderamiento de liderazgo, donde es lo que vayan por todo el mundo y enseñen, bauticen, formen. Entonces, creo que son dos cosas que de repente mezclamos con la misma palabra. Va, ahí te va. Y gracias por usar esos dos ejemplos. Y Andrés, trata de escuchar lo que estoy diciendo, por favor. David, ¿a quién le dice Jesús apacienta mis ovejas? Ama mis ovejas. ¿A quién? A Peter. Ok. Y cuando va a ascender, ¿a quién le dice lo que conocemos como la Gran Comisión? Desde los textos bíblicos a los 12 y algunas mujeres más. A todos los que estaban ahí, ¿verdad? A todos los que estaban presentes. Entonces es diferente, ¿verdad? A una persona en especial le dice una cosa y a todos le dice otra. Porque no le dijo a todos apacienten mis ovejas. Se lo dijo a Pedro. ¿Sí o no? Es que Leo, hay que entender, hay que primero asumir que todo fue literal. Andrés, es que no es el punto. Desde el contexto. Pero aún ahí, o sea, porque mira, en ese momento sí le dice únicamente a una persona que es Pedro. Sí. Pero si vemos el contexto de la enseñanza de Jesús, todo el tiempo les dice lo mismo a las personas. Incluso cuando le dicen cuál es el principal mandamiento, es ama a otros como a mí. Sí. Cuando ya están en la comunidad, les dice a sus seguidores, hey, les voy a dejar un nuevo mandamiento. O sea, no nada más amen a otros como a sí mismos, sino que, o sea, vio que tenían muy poquito amor propio y dijo, ámenlos como yo los amo a ustedes. Yep. Sí. Ajá, y eso básicamente es cuida y apacienta a mis ovejas. Yeah. Amar a las personas. Entonces, ese es un llamado, una vocación para todos. Ahora, el liderar la organización, ese ya es un llamado para exacto, David. O sea, es que una cosa no quita la otra. O sea, como cristianos, todos tenemos misiones claras. Amar a Dios, amar a la gente. Eso está claro. Eso es para todos. También todos tenemos el llamado de hacer discípulos. Eso es para todos. Todos estamos llamados a ser discípulos. No todos están llamados a ser pastores. Es diferente. Entonces, mira, si somos muy honestos, no encontramos ningún empoderamiento literal para ser líderes de iglesia dado por parte de Jesús, porque esta idea de que Pedro es llamado a ser pastor es dada por la interpretación que hoy tenemos de lo que es ser un pastor. Pero si quitamos el sesgo, ¿pero de dónde sacamos eso, David? ¿De dónde sacamos eso? Pues de las evolución, 2000 años de evolución de pensamiento. David, no, espérame, Andrés. Esto tiene no estoy sacando las cosas del trasero. Mira, David, ¿de dónde sacamos la idea de ser pastor? De que en un momento se le atribuye a Jesús las palabras de decir yo soy el buen pastor. Ok, no es lo que estoy pensando, pero okay. Eso se le dice. Y el pastor cuida ovejas. Entonces, como el pastor cuida ovejas y a Jesús se dice que él es el buen pastor, después al que le dice lo mismo es a Pedro. Entonces decimos, ok, entonces la misión de Jesús se la cede a Pedro. Y de ahí históricamente se fue formulando esta idea de que el pastorado fue dado exclusivamente para algunos. Sin embargo, si vemos la esencia del pastorado, que es cuidar a otros, nos damos cuenta que es una vocación para todos. Es que si solamente nos quedamos en cuidar, ese no es el rol de un pastor, vato. No, es que eso no es el rol de un líder de iglesia. Leo, por ejemplo, yo considero... Y a usted le pagan. Yo soy pastor y no me pagan. Así que sea feliz usted siendo pastor y que le paguen. No se ofenda de que todos pueden ser pastores. Yo sé que nadie le está quitando su campo. Leo, no me interesa. Tú vales de todas formas. Yo valgo. No necesito que me lo digas, maestro. Di a ti mismo, tengo valor. David, no puede ser. Tú eres pastor, vato. No puede ser que no me puedas decir de dónde encontramos el rol del pastor. A ver, cuéntamelo. Tu mejor amigo. Exacto. Las cartas de Timoteo. Exacto. Timoteo, Tito, y Primera Tito, de Pedro. La escuela de Paulina. Sí.
Aunque te caiga gordo, Pablo. No, no me o sea, cago, no. Ve. Esa es una malconcepción que tienen las personas por mis comentarios. pues Yo los tengo- que salen de tu boca. No. Lo que No, yo digo es nunca he dicho eso. puedo poner a Pablo por encima de Jesús. No, O sea, exacto, sus no. enseñanzas Pablo nunca se fueron pone por buenas. encima de Jesús. No, pero la iglesia sí lo pone por encima de Jesús. Esa es otra cosa. Bueno, O sea, sí, 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 ya la te cagué, entiendo. ya la cagué. Ay, Leo. La organización Dios religiosa sí la pone por encima de Jesús. Pero por ejemplo, y allá es a lo que voy. O sea, si yo voy a sacar el término pastor de lo que la escuela de Pablo escribió, entonces una vez más le estoy dando más peso a la escuela paulina que a lo que No, Jesús ¿por mismo qué? dijo. ¿Por Sí, qué? porque si yo limito el pastorado a unos cuantos, porque lo Jesús dijo el mismo que lo escribió. hizo. No, Jesús limitó la autoridad de los apóstoles a unos cuantos, pero el llamado de amar y cuidar, y aquí es donde yo voy y digo, ser pastor de una iglesia es más allá que ser pastor. Somos CEOs, somos líderes, Sí, somos ¿y de dónde- pastores y dónde ejecutivos, somos sacaste pastores eso? de enseñanza. ¿Y de dónde sacaste eso? De la Biblia, ¿verdad? Eso, De Pablo. de la Biblia y de la organización y de muchos Sí, lados, sí. Pero no nos hagamos locos. O sea, Leo, esa usted le estructura tiene está en la demasiada fe Biblia. a la Biblia. Le tiene demasiada fe al concilio de Nicea. Ya. O sea, usted Sí, cree y no me que avergüenza. esa gente no se equivocó jamás, que fue perdón, pero no me dictado avergüenza, por el mae. Espíritu Pero, Santo. Leo, ¿por qué pides Está bien, perdón, man? usted tiene el O sea, derecho de hecho, aquí de estamos creer en un eso. espacio donde todos podemos Ya. tener nuestras... ¿Por qué digo eso? Porque Andrés sí lo dice como una burla y sí lo dice como algo vergonzoso. Que, ay, este pobre Bueno, chimpancé yo que no- no piensa suficiente. Bueno, aquí sí Yo somos no lo honestos. comparto. Aquí sí somos honestos. Tanto de repente Andrés dice eso de Leo como Leo dice eso de Andrés. Así que aquí los dos se dan. Ya, con Y todo. Y aquí lo importante sería poder llegar a esta cuestión ecuménica, donde podemos comprender que desde nuestras distintas perspectivas podemos construir, a pesar de que uno esté muy cargado a la idea nicea y que otro esté más Dilo, de que cargado. uno esté bien y de que otro esté mal, dilo, David, no pasa nada. Leo, es que no quiero decir que estás mal públicamente. Te respeto mucho como para decir De eso hecho, aquí en- estamos más en común tú y yo que tú y Andrés. No, pero, ok, Y sí, Leito, usted Mira. le encanta mentirse a usted mismo, mae. no importa. La cosa, mi querido Andrés Marín, ok, es que yo entiendo y te caga las iglesias tóxicas y los pastores tóxicas y te molesta correctamente Me el caga abuso de poder. Sí, y Yes, es, thank you. mae, y estoy contigo. Por eso hay, y yo sé que dices tú, bueno, es que todas las iglesias creen que son sanas. Sí, pero hay diferencias. O sea, hay iglesias que no tienen checks and balances, hay iglesias que sí, ¿ok? Y hay iglesias que todos sabemos y conocemos que hay pastores que son pastores porque ellos dijeron que son pastores y se fregó. Y ahí está canijo porque nadie los puede contradecir y en ese tipo de liderazgo es donde entran abusos. Hay otras iglesias, no nada más la mía, hay muchas iglesias que tienen un orden diferente y que tienen check and balances. Ahora, aún en esas puede haber abusos, sí, pero son menos. ¿Ok? Y sí, vivimos en un mundo imperfecto, Andrés. Pero aún en este mundo imperfecto, las iglesias tienen una gobernancia, ¿ok? Tienen un cuerpo gobernante que pone estructuras para el bien de la comunidad, ¿ok? Entonces, con ese entendido, o sea, es que mira, creo que este es el gran problema entre tú y yo. En que cuando yo pienso en iglesias sanas, y cuando tú piensas en iglesias, automáticamente te vas a las peores iglesias del mundo. Y creo que ahí por eso tenemos tanto conflicto tú y yo en hablar bien. Pero, ¿qué cree usted que dice eso del problema? No piensa usted en mí, no piensa en usted. ¿Qué cree usted que dice eso del problema? Con la facilidad a que cuando yo escucho iglesia, pienso en las malas y usted en las buenas. En parte tiene que ver con nuestra personalidad, Andrés. Porque no puede, no. En parte tiene que ver con que el sistema tal vez no funciona. No, porque sí funciona. Y también no funciona. Es que son las dos. Es que fíjense, creo que ahí tiene que ver con
los sesgos cognitivos de cada uno. Porque, y aquí está bien raro, y hasta ahorita estamos acomodados así en la escalerita. Leo, cuando piensa en iglesia, piensa en las buenas. Andrés, cuando piensa en iglesia, piensa en las tóxicas. Yo, cuando pienso en iglesia, pienso en las buenas y en las tóxicas. Creo que tiene que ver mucho los sesgos con los que crecimos, los sesgos con los que somos formados y los paradigmas y experiencias que tenemos. Y aquí, Totalmente. o sea, aquí este grupo es un vivo ejemplo de cómo es la espiritualidad, porque a final de cuentas, cada espiritualidad es formada por nuestros Por paradigmas todas estas que cosas. son formados por nuestra Totalmente. vida. Y aquí, Pero ve algo por ejemplo, interesante. el problema que yo veo es si quisiéramos silenciar alguna de estas tres voces y decir, el sueño de Leo se cumpliera, decir solo la voz de Leo es la chida de este grupo. O Es la más sexy, eso sí. ahí tal vez, Eso ahí sí. tal vez podríamos Es escribir bravo, la es mente. bravo, es bravo. Ya. Ahí vamos a sacar una encuesta de qué voz es más sexy, si la de Leo o la mía, y ahí vamos a ver qué dice la audiencia. Tan, Y tan, ya. tan, tan. Ay, David. Leo gana 1000 veces. Sorry, brother. Ve, Ya sé, no ya haga sé. un Andrés. No se ponga Oye. usted en una situación donde va a salir decepcionado. No Debería salgo aprender. decepcionado, pues si yo conozco la voz de Leo, escucho sus podcasts, nada más estamos aquí en el cotorreo. show. Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? O sea, silenciar alguno de los tres, ahí sería ya caer en algo que no existía de manera tan común en la época de los siglos anteriores, pero que sí se vivía, que es la cultura de cancelación, ¿no? O sea, vamos cancelando lo que no es conforme a mi paradigma. En lugar de valorar el paradigma diferente y decir, ok, es distinto. Y incluso Lo creo que hay vemos paradigmas con los que ni como siquiera dañino. podríamos construir, pero poder decir, vale, o sea, somos distintos, pensamos distintos, avanzamos juntos. Ahora, todo esto regresándolo al liderazgo y al pastorado y a toda esta cuestión. ¿Puedo hacer lo un que corte quisiera- chiquitico? Dale. Algo muy interesante es Suficiente. que Gracias, yo Andrés. nunca personalmente he tenido problemas con iglesias o con líderes, pero he tenido relaciones con muchísimas personas que lo han tenido, entonces por eso es que me he ido a ese lado. Sí, Pero a exacto, diferencia, yo sé. Leo sí ha tenido problemas con iglesias y con líderes, y aún así está 100% Ya. en su defensa. Porque yo sé Entonces, me separar a parece los muy imbéciles interesante. y a Dios. O sea, hay gente mala. En todos lados hay gente mala. Y hay gente que abusa de poder en una iglesia y hay gente que abusa de poder en un banco y hay gente que abusa de poder. Y entonces no voy a cancelar a todos los bancos del mundo porque hubo un mal manager. Por ejemplo, Yo he sido lastimado. Claro, pero por se puede pastores. pelear por cambiar el ahí sistema. hablando de abuso de Por poder y whatever. regresando al tema de la Whatever. plática, por ejemplo, en Sí, la respuesta, pero, en la David, respuesta de Jaguar, un nada más toque. déjame digo esto. Dale. En la respuesta de Jaguar, el problema que yo vi, incluso lo comenté en el grupo, es que no dio opción. Y ahí es donde yo veo que se presenta abuso de poder. Es decir, no es la visión, te alineas o punto. Entonces creo que cuando no damos la opción, empezamos a abusar de nuestro poder porque justamente creemos que nuestra visión es la única buena o la única sana. Porque yo puedo decir, sabes que esta es la visión de la iglesia, esta es la visión de la organización, esta es la visión de la comunidad, pero no te preocupes. Si no es la tuya, ¿cómo puedo ayudarte o cómo puedo contribuir para que encuentres una comunidad que sí sea conforme la visión que tú tienes? O si no hay una, ¿cómo puedo ayudarte y cómo puedo contribuir para que tú Hazla comiences una comunidad desde tu perspectiva? Creo que ahí es cuando abrimos el diálogo. Entonces no estoy excluyendo, no estoy obligando a que se sometan a mi visión, estoy abriendo las puertas, no cedo mi visión, pero tampoco retengo y limito a las personas. Entonces, creo que esa es la parte donde viene ahora sí la cuestión de administración como líder, ¿no? Donde administramos las tensiones, administramos las formas y dejamos de tener el miedo de que surjan más organizaciones. Y yo creo que muchas veces son dos tipos de miedos. No siempre es el miedo de tener competencia. Creo que sí hay un miedo muy común y que, por ejemplo, platicándolo ahorita con Leo, nos resuena a los concilios de qué tal si empieza una organización que no sea sana doctrinalmente. Pues, o sea, al final de cuentas, mi preocupación debe ser nada más que no empiece una organización que sea coercitiva y coactiva. Mientras no haya abuso, que guíe a las personas a amar, vamos, adelante, impulsémonos. Creo que allí estaríamos siendo más como Jesús y menos como el egoísmo humano que quiere mantenerlo todo
en orden, en estructura, en que no se mueva nada fuera de mis ideas, porque si no ya no funciona. Ya, pero fíjate que, David, por ejemplo, a mí me gusta cuando hablamos de eso, tú dijiste respecto al story de Jaguar, dices tú, no es que está mal, solo que está incompleta, ¿verdad? Y es eso, o sea, porque, o sea, por un lado, no podemos decir que la respuesta de Jaguar está mal, porque está correcta en su contexto, ¿verdad? O sea, porque quien está preguntando es un miembro de la iglesia. Usted, Leo, defendiendo a pastores relevantes como que se pierde mucho el peso. Pero es que no es eso, Mae, es que no se trata de eso. O sea, olvídese de todo, olvídese de relevantes, olvídese de Leo, olvídese de todo. Simplemente la pregunta es, ¿viene de un miembro de una iglesia? ¿Y qué está preguntando? No. Viene de un líder. Bueno. El miembro pregunta. Es un miembro quien pregunta, oye, ¿qué hago si mi manera de hacer iglesia no es la misma que la de mi pastor? Y la respuesta es, Mae, pues estás aquí en esta iglesia bajo el liderazgo de este pastor y estamos, o sea, imagínate, no sé esa iglesia en específico, pero sé que es una iglesia de varios miles y estos miles están caminando sobre esta idea, sobre esta visión. Y si usted no está bien con esto, no le está condenando, no le está diciendo que está mal. No. Solo lee lo que pregunta. No traigas tu bagaje ahí. Solo lee lo que va a la iglesia de Jaguar y no necesariamente. Es imposible no presentar el bagaje. No necesariamente. Incluso... O sea, quien sea, mae. Eso no tiene que ser. Aquí la diferencia grande, Leo, son dos cosas. Usted, con el comentario, digamos, de los bancos que abusan, de las iglesias que abusan, del sistema que abusan, la diferencia entre usted y yo es que yo creo que se puede cambiar el sistema. Sí, yo también, y usted, mae, yo también. simple y sencillamente se queda sentado y lo deja como está. ¿Quién digamos. dijo eso, mae? Pero eso fue lo que usted dijo. No. Yo dije que yo no me voy a detener por esa dijo. persona, mae. Yo no me voy a detener y no voy a dejar de creer en esto solo por para esa arreglar persona. el sistema entonces. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, mae? Y peleando conmigo y defendiendo. Estoy pastoreando una iglesia. Estoy pastoreando una iglesia y estoy siendo ejemplo para mi gente, mae. Yo estoy ensuciándome las manos. Ahora, ¿usted qué está haciendo? Pastoreando una comunidad. O sea, no está pastoreando entonces, nada. Sí. Entonces no estoy a su nivel. No, come on. No, es en serio, mae. Pero fíjense. Es que usted me acaba de acusar a mí. Está diciendo que usted no hace nada. Discúlpeme, yo estoy ensuciándome las manos por mejorar esto. Yo estoy haciendo eso. Yo no le dije de su iglesia, yo le dije del sistema. Exacto. Y los bancos, yo no puedo cambiar todo el sistema. Yo puedo ocuparme en mí. Yo sí creo personalmente que yo puedo cambiar todo el sistema poco a poco con ayuda de más personas. Y es un proceso lento. Brother, Rosa Parks. Una persona se atrevió a sentarse en el lado de los blancos. ¿Cuánto duró el movimiento? Pero se cambió el sistema. En el 2008, la economía de Estados Unidos se cae al suelo. ¿Por qué? Porque compañías gigantescas de bancos empiezan a apoderarse y a comprarse entre ellas. ¿Qué sucede? El sistema se tiene que quebrar, se tiene que separar en pedazos, se tienen que aplicar leyes. Brother, hay modos de cambiar el sistema. ¿Entiende? Y uno de esos modos en esto que estamos haciendo nosotros es modelar la manera correcta de hacerlo. Y ahora, antes de que se vaya a acabar el episodio, por ejemplo, yo había una pregunta que le quería hacer. Vamos a apagar Andrés, esto ya, rica. Que le quería hacer a Andrés cuando estábamos en la otra plática, ¿no? Por ejemplo, porque algo que dice Andrés y que ahí sí es donde estamos en desacuerdo es que en una comunidad no debe haber alguien que dictamine la visión. Entonces, yo la pregunta que haría es, por ejemplo, digamos que logramos este sueño utópico. Yo pienso al revés. ¿Cómo? Yo creo que todas las visiones son válidas. Ok, ahí te va. Todos tenemos visiones. Ahí te va. Imagínate, comenzamos esta comunidad utópica de la cual hemos hablado en Los Ángeles. Que mamá Dios te escuche a ti que crees en ella y el Padre escucha a Leo, el que cree en él. Y comenzamos, ¿no? Y somos una reunión donde personas nos juntamos y todas las voces son escuchadas. Y al principio, obviamente, lo más seguro es que va gente afín con nuestro pensamiento. Pero ¿qué va a pasar el día que el clon de Leo Lozano llegue a nuestra reunión? Y vamos a estar ahí hablando sobre estas cuestiones progresistas y estas ideas de lo que todos ya saben que creemos, Andrés y yo. Y de repente el clon de Leo Lozano dice, hey, yo soy parte de esta comunidad y no, o sea, yo no estoy de acuerdo en que cuando enseñan digan que los textos bíblicos son inspiración humana. No.
Mi visión es que se diga que son inspiración divina. Y desde el próximo domingo necesito, Andrés, necesito, David, que se diga eso. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, Exacto. Gracias, vamos a David. decir como de, ay, pues, Sorry. mira, Aquí no creemos esto. te queremos, eres parte de la comunidad. Si tú Eres quieres bienvenido venir, puedes aquí. seguir viniendo. Pero si tú quieres imponer esa visión, no es el No lugar. cabe Mira, aquí. con mucho gusto te podemos contactar con el Leo original y él puede ayudarte a conectar con una comunidad aquí en la ciudad, o incluso como somos ecuménicos y nos relacionamos con todo, conocemos al pastor que está en tal zona que cree exactamente eso y estoy seguro que te va a recibir con los brazos abiertos. No, pero es que yo tengo un llamado a liderar. Ok, mira, ¿qué tal si comenzamos un proceso donde te ayudamos, te equipamos y comienzas tu comunidad, si quieres, al lado de nosotros, pero tu comunidad con un pensamiento distinto? Entonces, ahí es donde digo, no pueden sobrevivir comunidades donde no hay una visión y que no es cuidada por algún grupo de personas que son las que llevan el liderazgo de esa visión, ya sea de una manera formal o informal, porque todo grupo tiene su líder informal y todo grupo más grande tiene su líder formal. Yep. Entonces, ahí esa es la parte que yo decía, que es imposible no decir que hay una visión de eso. ¿Qué es lo que tú piensas, bro? Pero usted sabe, David, que es un buen ejemplo. En modo pequeñito, uno podría decir que es un experimento de laboratorio, es el grupo de los podcasters. El grupo de los podcasters está conformado por más de 130 personas que todos piensan cosas diferentes. Y adentro de sus debates y sus ideologías y sus diferentes opiniones y todo eso, se crea una comunidad específicamente de personas en deconstrucción, donde hay muchísimos de los podcasters más progresistas, pero también oyentes de muchos de nuestros podcasts y amigos y conocidos y gente que está pasando por este proceso, que ha sido lastimada por la iglesia, que el liderazgo les ha fallado, que han tenido que dejar iglesias, cosas así, y se crea una comunidad por aparte. Y ahora hay otra comunidad que es más de fundamentalista, conservadores, que se llama, ¿cómo es que se llama? Algo de Somos, donde son personas, somos uno que creen en la Biblia, creen en la iglesia. El grupo está diseñado para ayudar a poder pasar métodos para poder hacer una mejor iglesia y todo eso. Yo pertenezco al de podcasters y al de construcción. Yo no pertenezco al otro, porque yo irme a meter al otro sería ir a meter para querer imponer mis opiniones y pelear y debatir y todo. Y ese no es el punto. Lo interesante es en el grupo de deconstrucción, usted no ve debates porque todos pensamos igual. Hay conversaciones muy, muy bonitas, escuchamos las historias de las personas, hay personas que llegan y nos cuentan qué fue lo que pasó, por qué sufrieron, cómo sus padres reaccionaron cuando ellos decidieron después de toda la vida dejar de ir a la iglesia porque ya no creían lo que se predicaban, y muchos han sido rechazados por sus padres, muchos han sido rechazados por hasta las personas que más querían, perdieron a todas sus amistades. ¿Entiende? Es una comunidad súper bonita donde nos conocemos, nos ayudamos, nos apoyamos, etcétera. La otra no sé cómo es, pero yo supongo que también es bonita. Sí, pero es exactamente lo mismo. Pero o sea, no es una iglesia, está donde usted se siente cómodo. Sí. No, yo nunca dije que fue. No, yo sé que no, yo sé que no, pero por eso hablo que en la pregunta de David, un grupo pequeño, control como experimento, es ese grupo de podcasters, donde hay montones de personas con opiniones diferentes y la gente entra y está por un tiempo, y a los que no les gusta se van. O sea, muchísima gente llega y me dice, es que el grupo de podcasters, yo creí que iban a hablar de podcasting y lo que hacen es debatir y no me gustó y me fui porque a mí no me gusta eso. Pues no hay ningún problema. Y Andrés, ¿y por qué no lo cambias? Porque muchos te han dicho, y yo he sido de ellos que te he dicho, hey, pon orden aquí. ¿Por qué no lo has hecho? Porque yo no quiero poner orden. El grupo no necesita orden. Okay, el grupo no necesita un líder. El grupo no necesita reglas. ¿Y qué hiciste? El grupo se autorrige a sí mismo. Se auto-police itself. ¿Qué hiciste cuando alguien pidió algo diferente? Creaste grupos diferentes, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, no, yo no creé nada. Okay. Sí, yo no creé nada. Sí, yo di las oportunidades. Terminaste haciéndolo por EMS. Lo hiciste tú. El grupito, el de Somos.
Tú lo terminaste creando porque la necesidad Bueno, que eso viste. fue porque estábamos molestando a Smiley. Yo sé, pero lo hiciste Smiley. y funcionó. Y esta es la cosa, otra vez, tú, Andrés Marín, tú eres el que dices y por ti, pudiera decir por tu culpa, pero no es por tu culpa, es tu decisión el decir, es que este grupo no ocupa reglas. Y cuando alguien viene con una visión diferente a la tuya, tú le dices, lo siento, mi visión es esta. Tú estás haciendo lo que texteó Jaguar. De hecho, no necesariamente, porque No, digamos, si la mayoría del grupo se levantara y dice, quiero reglas, o sea, el grupo no es mío, mae. Yo no soy el pastor, yo no soy el líder, yo soy el presidente del grupo. Si el grupo en su mayoría se levanta y dice, quiero esto, la mayoría gana, man. No sé, porque a todo mundo, porque no ha sido una persona la que dice eso y uno por uno les ha dicho, lo siento, no. A lo mejor si todos los de hecho, no juntos, muchos son suficientes, son varios, no es uno, pero tú tienes una visión de ese grupo. De 130. Tú tienes yo sí sé, son como 5. Mae, tú tienes una visión de ese grupo, mae, y por eso es como es. Sí, pero ok, tal vez usted tiene razón, pero mi visión no, tal es vez. una visión abierta. No importa, pero es una visión. Ok, abierta o cerrada es una visión. Razón. Sí, yo tengo razón. Es una claro que tengo. Es una ¿Cuándo ha estado en debate eso, mae? Discúlpeme, pero siempre terminamos ahí. Que no oprime, no obliga. Está bien, sigue siendo una visión, mae. Ese no es el punto. Es una visión, punto. Ok, bueno, está bien entonces. Entonces me explico. Y está bien, mae. Porque esa es su visión y es linda y tendrá sus defectos, pero es su visión y es valorada. O sea, tiene valor. Y si alguien tiene una visión diferente, usted lo ha dicho, mae, vaya y haga un grupo así, es necesario. O sea, yo lo he visto a usted hacerlo. Yo lo he visto a usted empoderando gente y decir, hey, está con ganas, véaslo. Es lo mismo que está poniendo Jaguar en su tweet. Es lo mismo. O en su story. Sí. Más o menos. Por el punto que dice David, donde no da la opción. Pero es que eso no quiere decir que esté mal lo que está poniendo, porque es lo que usted hace. Está incompleto, fue lo que usted dijo. Es correcto, pero no está mal. ¿Se da cuenta? Sí, pero al estar incompleto viniendo de una persona tan importante y con tanto poder, ya es 100% pero es que está bien, porque ese es mi problema. No, pero es que esas ya son sus ideas. Tal vez son sus cosas mías. Sí, son puras cosas mías por la maldad, porque yo ya no confío en personas en poder a este tipo de capacidad. Pero es que usted también tiene poder. Yo no confío. Usted tiene poder. Ay, pero es que no se compara jamás. Pero sí se compara para la gente que lo crea usted con poder. No, o sea, jamás, Leo, por favor. Andrés. Por favor, comparar el poder. O sea, es que es diferente, pero es similar, mae. O sea, sí entiendo. Claro que es diferente, pero en proporción es similar, mae. No, jamás. Sí, usted le da miedo admitirlo, pero sí. O sea, usted tiene influencia, mae, con gente. Y si no me cree, yo sé que todos los que lo respeten y lo quieren y lo siguen me van a decir, sí, las palabras de Andrés tienen peso. Tal vez la diferencia aquí es que yo no la quiero, no la busco y no abuso de ella, y le tengo tanto pánico a esa influencia que prefiero tocarla con guantes. No, y eso es bueno, mae. Eso es así, deberíamos de ser todos con poder. Yo lo comparto y yo soy así. O sea, y usted me conoce un poquito y mi gente lo sabe, mae. Mi gente, muchos de ellos me quieren porque me ven como uno, así. Pero yo tengo cierta autoridad y ellos lo saben. O sea, aun y cuando me ven y saben que soy approachable y soy raza y todo, me ven como su pastor, y eso importa. O sea, sí tengo un peso y lo tengo que reconocer, y por lo tanto soy cuidadoso con eso, porque sé que lo que yo digo para ellos es importante. Entonces, porque yo vengo de experiencia donde yo he sido lastimado, yo sé el poder que tengo y por eso soy cuidadoso, y por eso trato de honrar mi posición, porque sé el poder que carga, mae, y es una linda responsabilidad y hay que tratarla con ese cuidado. ¿Por qué? Porque yo fui llamado a eso, a cuidarlos, y eso es algo que no lo tomo a la ligera nunca. Y trato, aunque es diferente el rol, con el mismo cuidado trato a mi audiencia en el podcast, y por eso hago las cosas como las hago. Y esos mismos principios los llevo con mi congregación, y los cuido y los amo.
y porque los cuido, los amo, los enseño como los enseño y predico como predico y los visito como los visito y lo que sea, porque yo entiendo cuál es mi rol como pastor. Y entonces, y aún en mi caso, o sea, yo tengo una visión para mi servicio al que estoy a cargo, pero yo no soy el pastor principal, yo tengo un jefe y hay cosas en donde yo me cuadro. Por ejemplo, si por mí fuera, yo predicaba en jeans, en tenis y una playera y a lo mejor una chaquetita o lo que sea, pero por respeto a mi pastor no lo hago porque él me dice, por favor, vístete de tal manera. Y esa es su visión de iglesia y yo la respeto. ¿Por qué? Porque estoy bajo su liderazgo, mae. Y está bien. El día, si me dijera algo con lo que yo tuviera problemas, me voy, ¿sabes? Me voy. Entonces, o sea, ahorita como iglesia metodista estamos en una broncona bruta con todo ese tema de la comunidad LGBTQ y más y todo esto. Y hey, si en un momento se toman decisiones y mi conciencia no me permite estar ahí, yo me voy, mae. Para un lado, para el otro, o sea, lo que se decida. Pero ahí estamos. Entonces, ¿por qué? Porque, hey, hay líderes y sí importan. Estas visiones importan porque hay un orden, porque hay principios, porque si no, no llegamos a ningún lado, mae. O sea, y creo que David ha hecho una diferencia entre esto, ¿no? Entre la persona y la organización y organizaciones son necesarias. Y si no hay orden, si no hay estructura, jamás se hace absolutamente nada. Entonces, pero sí hay que tener responsabilidad y hay que tener cuidado y demás, ¿no? Pero sí, entonces, o sea, regresando al principio, es esto. Cuando usted leía la descripción de lo que esta iglesia piensa del pastorado, es, pues ya, o sea, ese es el rol del pastor, man. Y no es fácil, déjeme le digo, ser pastor no es fácil. Y yo hablaba esto en un podcast hace poquito, hablando de pastoras y defendiendo pastoras, porque a mí me molestó mucho cuando, bueno, no me molestó, me molesta mucho cuando gente critica a pastoras, porque así que no, la gente que habla más esas tonteras, la mayoría, no, porque hay muchos pastores que hablan en contra, pero así que es gente que no tiene idea de lo difícil que es ser pastor. David es testigo. Es sumamente complicado ser pastor, mae. Simplemente ayer que estaba grabando con Julio, trató de adivinarme la edad y me dijo que tenía 38 años. Tengo 33. Gracias, pastorado. Bro, yo soy 3 años más grande que mi pastor. Mi pastor se ve no sé cuántos años más grande que yo, porque él tiene 12 años en esto, mae, y desgasta bien gacho. El pastor de mi iglesia anterior llegó a la iglesia cabello frondoso, oscuro, saludable. Lleva 6 años ahí, ya está todo canoso y yo digo que no sé qué tanta pastilla se tenga que meter, pero es desgastante como no tienes idea. Es estresante, es ingrato, man. El rol de pastor es sumamente difícil. ¿Por qué cree que no muchos lo hacen? No muchos se animan a ser pastor porque es difícil. No es cuidar y amar a la gente. Si eso fuera... Deme bueno, 10 pero es que volvemos a lo mismo. O sea, en su definición más básica debería ser, pero en lo que se ha convertido en este momento no lo es. Es que porque, siempre por ejemplo, ha sido una así, de las cosas, yo no creo. Una de las cosas súper interesantes es la diferencia entre pastor y maestro, que en este momento significa lo mismo, pero bíblicamente eran cosas diferentes. No siguen siendo entonces, diferentes. Son cosas que se adhieren y se le dan responsabilidad, digamos, a un pastor que debería estar a cargo de muchas personas, diferentes responsabilidades. Es como, digamos, una de las peleas muy grandes que existe en este momento con lo de la policía aquí en Estados Unidos, es que la policía la llaman para intervenir en un montón de cosas de los cuales ellos no están preparados, incluyendo, digamos, cuando personas con problemas mentales, digamos, personas locas o cosas así, que tienen problemas mentales fuertes, la policía es la que va a donde ellos. Entonces, mucho de este movimiento de defund the police, que los republicanos andan peleando diciendo que es que la gente lo que quiere es anarquía. No, el asunto es agarremos una parte y entrenemos a los policías también para estar preparados médicamente para poder enfrentar estas cosas, o hagamos equipos de doctores que estén preparados para ir a enfrentar estas situaciones. Entonces en el pastorado hay muchas cosas que son iguales, o sea,
¿Por qué el pastor tiene que predicar todos los domingos? Porque no hay un equipo de maestros y de enseñanza y el pastor se dedica a la iglesia, al pueblo, a las relaciones, a todo lo demás, etcétera. Digamos, es que para mí el sistema tiene un montón de cosas que están incorrectas y hay que quebrar. Pero fíjate, Andrés, desde el principio. en ese sentido, ¿por qué crees que tu pastor hace tantas cosas él solo? ¿Tú crees que es porque quiere? Porque el sistema se ha creado para darles a entender yo creo lo que tienen que hacer. Sí, no cualquiera se anima a hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que mucho es la cultura. O sea, yo algo que me di cuenta es que la cultura en la que yo crecí era una cultura en la que el pastor hacía todo, básicamente. Y después viene mi papá. Bueno, la cultura de mi abuelo era el pastor hace todo. Viene mi papá y es el pastor hace casi todo. Y llego yo y cambiémoslo a un equipo. Todavía estamos en el proceso, no se ha logrado, pero es, a final de cuentas, es una organización. Y una organización, sí, el pastor ve por la visión, pero conforma todo un equipo que lo pueda hacer. Y creo que tiene que ver con paradigmas. Creo que sí hay muchos pastores que viven con una carga mayor a la que deberían de cargar, pero porque es la cultura en la que crecieron. Si ellos tuvieran otro tipo de enseñanza, si ellos tuvieran otro tipo de voces a las cuales pudieran escuchar, tal vez la cosa sería distinto. Ahora, la cosa es que la cultura en la que crecieron, la denominación en la que se formaron, puede que vea las cosas de esa manera. Pero fíjate, la empatía, ¿no? Yo digo tenemos que tener empatía por ellos y al mismo tiempo darnos cuenta que no es la única forma. Y por eso digo que es, hablar de pastorado es, cada caso es distinto y es único. Y al final de cuentas, yo creo que algo importante, y es donde comparto con Andrés, es que sin importar el tipo de caso, si es un pastor donde es micro magnement o es un pastor donde hay un magnement distribuido, que al final de cuentas siempre podamos tomar tiempo de ser conscientes que el autoritarismo no nos domine, porque esto puede llegar sin importar si haces micromanagement o haces una distribución muy bien de las tareas. Darnos cuenta, ¿no? Que estamos ahí, tal como Jesús lo dijo, para cuidar, para empoderar, para equipar y no para controlar. Y yo creo que cuando hay control, cuando queremos controlar a otros, es cuando todo se viene para abajo. Creo que es cuando se viene para abajo, y creo que ese es uno de los cuidados que tenemos que tener, porque digo, al menos ahí me ha pasado. O sea, yo me he dado cuenta cuando hago exámenes personales que digo, híjole, aquí controlé esto y aquí hice esto, chin. Y si no me estoy evaluando constantemente, caemos mucho en ese riesgo. Y creo que como pastores no tenemos esa disciplina. Es lo que yo decía también, que yo comenté hace un tiempo, creo que fue en Conciencia, acerca, digamos, del sistema que existe para filtrar policías que quieren llegar al poder para abusar el poder. Digamos, la iglesia no ha hecho absolutamente nada por crear un sistema, o tal vez en Latinoamérica. Es que el problema ahí es que la espiritualidad está dentro de lo que se conoce como, al menos en México, ¿no? La libertad de culto. Y al ser parte de la libertad de culto, se da esta opción a que se formen nuevas asociaciones religiosas sin tener que depender de alguien más. Y al mismo tiempo, o sea, es esa libertad de culto la que nos permite, por ejemplo, que el día de hoy yo pueda estar hablando de ideas progresistas y seguir siendo pastor, porque si eso no existiera, ya muy bien. Entonces, es bien complejo. Yo estoy a favor de la educación para los pastores y me molesta mucho que haya tanto pastor que no se educa por flojo. Sin embargo, tengo empatía por mucho pastor que no se educa porque no puede. O sea, fíjate, yo tengo igual, cada rato me quejo con ustedes, ¿no? Pero yo ahorita entré en una crisis financiera, y crisis financiera no me refiero a que mis gastos empezaron a superar mis ingresos, y gastos que no podía evitar, como la colegiatura de mis hijas, entraron a la escuela, y ahora yo dedico más tiempo a mi trabajo porque yo soy pastor bivocacional. Y entonces dedico más tiempo a mi trabajo que a la iglesia, y veo la diferencia y me frustra. Sin embargo, es algo que tengo que hacer. Y en este momento que estoy trabajando más, leo menos, ya no puedo tomar los cursos que antes tomaba, y no puedo hacer muchas cosas que antes podía hacer, que mi esposa diría, pero sí puedes grabar podcast, ¿verdad? Pero bueno, administración del tiempo. Sí. Pero comienzas a entender esta parte, ¿no? O sea, donde muchos no es que no quieren,
es que literalmente el sistema de vida no les da, y al menos en Latinoamérica, México, que es lo que conozco, ser pastor, hay muy pocos que ese es su trabajo. Yep. La mayoría son bivocacionales. Yep. La mayoría tienen que trabajar y no tienen el privilegio que yo tengo de que yo tengo mis propios negocios, donde tengo disponible tiempo. O sea, muchos son colaboradores de una empresa donde dependen de los horarios de la empresa. Entonces, es como dice León, es súper desgastante y súper complicado. Y sí creo que es un sistema complicado de romperse. Y por ejemplo, a mí por eso me gusta hacer podcast, porque el podcast es algo que llega gratis y algo que puedes escuchar y que te puede ir dando allí un filtro. Y por eso promociono podcast, aun con los que no estoy de acuerdo en todo lo que dicen, como el podcast de Leo, porque creo que es educación continua para muchos tipos de líderes que no pueden conectar de una manera formal. Pero sí, que no pueden leer tus libros, que no pueden llevar tus cursos y tú llevas eso. Igual creo que hay otros que hasta eso evitan, y ahí es donde viene esta parte, ¿no? De soberbia, de ego, de no querer aprender, pero que al mismo tiempo es una lucha constante que vamos a ver en todos lados. Por eso creo que siempre va a haber iglesias tóxicas y iglesias sanas sin importar qué pase. Y lo que yo sí creo que es bueno hacer es desde nuestras trincheras y desde nuestras posiciones. Bueno, trincheras suenan muy feo porque trincheras de guerra. Más bien desde nuestras distintas posiciones, pues contribuir lo más que se puede, ¿no? Ni Por que ejemplo, fueras John Cooper. Seguir levantando la voz como la levantas, Andrés, en contra de la opresión y el abuso del clero. Porque al menos a mí, o sea, yo te lo digo como compa, a mí tener tu amistad me ayuda mucho a ver banderas rojas en mi liderazgo pastoral. Si no tuviera tu voz que todo el tiempo está como de fregando y de mira y esto, ya hay qué decepción. No me llevarías a pensar, a ver, ¿por qué decepción? Creo que aquí la estoy cagando en esto. Creo que aquí. Entonces, nunca nadie me había dicho algo tan hermoso. Entonces, al final de cuentas, eso es importante, ¿no? Que pastores nos abramos a examinarnos y que escuchemos otras voces. Igual, escuchar a Leo, aunque el vato es completamente lo opuesto en cuestión de creencias, a lo que yo creo. Soy más ortodoxo que tú. Es más ortodoxo que yo. Me ayudan un buen de cosas, o sea, como por ejemplo estas cosas de la catolicidad, de ese rollo. Yo crecí en una iglesia pentecostal que estaba rechazando todo eso. Escuchar los podcasts de Leo, que está formado en la iglesia metodista, que es diferente a yo que he leído de la iglesia metodista, escuchar a alguien que es parte de la iglesia metodista, aprendo de él. Entonces, yo creo que esta es la parte que todos podríamos tomar, ¿no? Ir viendo cómo dejamos nuestro ego para dejar de ser líderes controladores y comenzar a ser líderes con manos abiertas y poder hacer tweets que no estén incompletos, sino tweets completos. Y es por eso también lo bello del podcast, ¿no? Que es una conversación. ¿Cuánto llevamos aquí? No sé, de casi 2 horas. 2 horas, man. Y pues en una story estás limitado a lo que puedes compartir, ¿no? Entonces también tenemos que entender eso y extender gracia, porque ve lo complicado de esto, ¿no? Y lo irónico de esto. Y se va a resumir en esto de que villanos y sí, villanos y no. Porque decías tú ahorita de cómo hay muchos pastores, tu abuelo, decías, mi abuelo, él lo hacía todo. Pero nos hemos puesto a preguntar por qué hacía todo tu abuelo. Y por un lado podrá decir, es que así lo enseñaron. ¿Y por qué lo enseñaron así? O sea, si nos vamos para atrás, llega el punto donde es que no había más. Exacto. Y pues lo que haces, pues eso vas y enseñas, ¿no? Y se tarda en romper esos moldes. Pero no parte de un lugar donde yo como pastor quiero hacer todo. No, nadie queremos eso. Es que fíjatelo. Y aquí de nuevo, o sea, estamos hablando desde lo que conocemos, porque por ejemplo, sí, ciertamente hay muchos pastores que es lo que tienen, pero también hay muchos, digo, tú has estado en las reuniones de alianzas o de otros pastores ahí del área y empiezas a conocer, ¿no? De ahorita ya tienes 2 años ahí en ese rollo, pero yo creo que tienes más tiempo conociendo porque has sido miembro activo, o sea, no nada más miembro activo, has sido líder activo de la iglesia en muchas áreas. Yo tengo 8 años trabajando de tiempo completo para la iglesia. Sí, y todos conocemos pastores que tendrían la posibilidad de que un equipo lo hiciera de todas maneras. Es como de... Pero son los menos, estamos de acuerdo, son los menos. Son los menos, bro. Mira, hay de todo, bro. Fíjate, yo sé que sí. De nuevo hablamos de experiencias, pero por ejemplo, en mi experiencia en mi ciudad, yo podría decirte que un 40% podría distribuir las tareas, pero prefieren mantenerlas por llevar el control.
Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.